Saludos y bienvenidos a Oriens Fidei, el Oriente donde nació la fe y nunca se fue. Cuando el martirio dejó de ser el camino supremo del cristiano, algunos buscaron en el desierto una nueva forma de combate, de renuncia y de fidelidad absoluta a Dios. Hubo un tiempo en que ser cristiano significaba vivir al borde del peligro. Durante los primeros siglos, la fidelidad a Cristo podía costar la prisión, el destierro o la muerte. En aquel mundo hostil, el ideal supremo de santidad era el martirio, confesar a Cristo hasta derramar la sangre. La Iglesia admiraba a los mártires como a sus grandes héroes, y no solo por su valentía final, sino porque toda su vida había sido una preparación para ese instante decisivo. La ascesis, la vigilancia, la renuncia y la disciplina interior eran en cierto modo un entrenamiento para el combate último. Por eso, cuando las persecuciones comenzaron a cesar, surgió una pregunta nueva y profundamente inquietante. Si ya no se podía morir por Cristo, ¿cómo seguir viviendo para Él con la misma radicalidad? Antes de que apareciera el gran monacato del desierto, ya existía entre los cristianos una corriente ascética. Había hombres y mujeres que, permaneciendo dentro de la comunidad y sin abandonar por completo los lugares habitados, practicaban la continencia, el ayuno, la oración frecuente, la sobriedad y una cierta separación interior del mundo. Era un ascetismo todavía premonástico, porque no había cristalizado en una forma nueva de vida claramente diferenciada. No existía aún el monje como figura plenamente reconocible, pero sí el impulso espiritual que lo preparaba. El deseo de vivir el Evangelio sin rebajas, de dominar las pasiones y de consagrarse enteramente a Dios. Las fuentes insisten en que entre ascetismo y monacato hay una gran cercanía, hasta el punto de que a veces resulta difícil trazar una frontera tajante entre ambos. Sin embargo, en un momento dado, ese ascetismo dio un paso más. Algunos cristianos dejaron no solo ciertos bienes o comodidades, sino también la cercanía ordinaria de la aldea, de la ciudad y hasta de la propia comunidad. Buscaron la soledad, marcharon hacia las afueras, hacia parajes apartados y finalmente hacia el desierto. Ahí nació el monacato propiamente dicho, cuando el asceta no solo se disciplina a sí mismo, sino que se arranca del espacio habitual de la vida social para entregarse más libremente a la búsqueda de Dios. Ese paso no fue un accidente ni una moda pasajera. Fue una mutación espiritual de enorme alcance. Una de las grandes novedades de la historia del cristianismo antiguo. Y sin embargo, conviene evitar una simplificación. Muchas veces se ha dicho que el monacato nació en Egipto y que desde allí se extendió a todo el mundo cristiano. Pero la realidad histórica debe ser matizada. El monacato no surgió de una sola vez ni en un único lugar.
Aparecieron formas monásticas en varias iglesias casi al mismo tiempo, y antes de que Egipto conociera a figuras tan célebres como San Antonio o San Pacomio, ya había experiencias de vida monástica en otras regiones, especialmente en Siria. Lo que ocurre es que Egipto se convirtió en la patria emblemática del monacato por la extraordinaria densidad de sus ascetas, por la fuerza espiritual de sus grandes figuras y sobre todo por la difusión inmensa de la vida de San Antonio, escrita por San Atanasio, que actuó como modelo y referencia para generaciones enteras. Entonces, ¿por qué ese movimiento tomó tanta fuerza precisamente en el siglo IV? La clave está en el cambio histórico que siguió a la paz constantiniana. Con el Edicto de Milán, la Iglesia dejó de ser perseguida. El cristianismo entró en una nueva fase: libertad, reconocimiento social, crecimiento masivo y cercanía al poder. Humanamente parecía un triunfo, pero espiritualmente la situación era más ambigua. Aquella iglesia que había vivido tensada por el combate empezó también a correr el riesgo de instalarse, de acomodarse, de confundirse demasiado con un mundo ahora favorable. Según algunas fuentes, el monacato del desierto fue, en parte, una respuesta profética a esa nueva situación. No una protesta hecha con tratados o discursos, sino como una forma de vida. Los monjes se alejaron del mundo porque percibieron que el exceso de comodidad podía adormecer la radicalidad del Evangelio. Por eso, los monjes fueron vistos muy pronto como los sucesores de los mártires. Si antes del testimonio supremo había sido entregar el cuerpo a la muerte, ahora comenzaba otro combate, el del alma contra las pasiones, contra el demonio, contra el orgullo, contra la tibieza. San Atanasio dirá de San Antonio que tras cesar la persecución volvió a su celda y allí fue mártir cotidiano en su conciencia, luchando sin cesar las batallas de la fe. Esa expresión resume de forma magnífica la transición del anfiteatro al desierto, de la sangre al ascetismo, del perseguidor visible al enemigo interior. El desierto se convirtió así en un nuevo campo de batalla espiritual. Así comienza la historia del monacato del desierto, no como una huida cobarde del mundo, ni como una extravagancia marginal, sino como una búsqueda radical de Dios en una iglesia que había entrado en una nueva época. Primero fue el asceta que se aparta un poco, luego el solitario que se aleja más, después el hombre que hace del desierto su patria espiritual. Y de ese gesto, aparentemente silencioso, nacería una de las fuerzas más poderosas y duraderas de toda la historia cristiana. Allí, en la soledad, entre el ayuno, la oración y el combate interior, iba a levantarse una nueva figura heroica, la figura del monje, heredero del mártir y centinela de lo absoluto. El paso del ascetismo al monacato no fue brusco ni uniforme. No hubo un momento concreto en el que alguien fundara una institución nueva, ni un decreto, ni una regla inicial que marcara el comienzo. Más bien se trató de un proceso lento, casi imperceptible, en el que una forma de vida fue intensificándose hasta transformarse en otra. El asceta, que antes vivía en medio de la comunidad, comenzó a apartarse, primero a las afueras, después a lugares más solitarios, hasta que la distancia dejó de ser solo geográfica y se convirtió en una auténtica separación del mundo. En la segunda mitad del siglo III,
encontramos ya a estos primeros hombres que abandonan su casa, su entorno y sus vínculos habituales para buscar a Dios en soledad. No lo hacen por desprecio a la comunidad cristiana, ni por un deseo más radical de entrega. Quieren eliminar todo lo que pueda distraerlos, todo lo que atenúe la intensidad de su búsqueda. En ese sentido, el monacato no nace como una ruptura con el cristianismo anterior, sino como su prolongación más exigente, llevada hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, este paso introduce algo completamente nuevo. Hasta entonces, incluso los cristianos más fervorosos habían vivido en relación constante con la comunidad. Participaban en la liturgia, en la vida social, en el tejido ordinario de la Iglesia. Ahora, en cambio, aparece una forma de vida que se define precisamente por la distancia. El monje no solo renuncia a los bienes o a los placeres, sino también a la proximidad humana. Busca el silencio, la soledad, el desierto, y ese gesto tan radical resulta difícil de interpretar incluso para sus contemporáneos, porque rompe con el modo habitual de vivir la fe cristiana. Al mismo tiempo, este fenómeno no es homogéneo. No todos los que emprenden este camino lo hacen del mismo modo ni con la misma intensidad. En algunas regiones, los ascetas siguen viviendo cerca de las ciudades o de los pueblos, manteniendo cierto contacto con la comunidad. En otras, el alejamiento es mayor y la soledad más estricta. De hecho, durante un tiempo conviven varias formas de vida: ascetas urbanos, solitarios en las afueras, anacoretas en el desierto y poco después, incluso comunidades organizadas. No hay una evolución lineal ni una única vía, sino una multiplicidad de experiencias que responden a una misma inquietud espiritual. Además, este movimiento no depende de un único foco geográfico. Aunque Egipto se convertirá en el escenario más emblemático, el monacato surge de manera casi simultánea en distintas partes del mundo cristiano. Siria, Palestina y otras regiones conocen también formas tempranas de vida monástica. Esto indica que no se trata de una moda local ni de la influencia de una sola figura, sino de una corriente profunda que atraviesa la Iglesia en un momento de cambio. Cada región desarrolla sus propias formas, aunque con rasgos comunes: la búsqueda de Dios en soledad, la disciplina interior y la renuncia al mundo. En este contexto aparece una figura que, sin ser el primero en retirarse al desierto, acabará convirtiéndose en el modelo de todos: San Antonio. Cuando él inicia su camino, ya existen otros ascetas y solitarios. De hecho, él mismo aprende de algunos de ellos en sus primeros pasos. Pero su experiencia adquirirá una fuerza simbólica extraordinaria. No porque inaugure algo completamente nuevo, sino porque encarna de manera ejemplar ese movimiento, un movimiento que ya estaba en marcha, y lo lleva a una radicalidad que marcará a generaciones enteras. Así, el monacato del desierto no nace de un único gesto fundacional, sino de una convergencia de caminos. Es el resultado de una tensión espiritual que recorre la Iglesia en los siglos III y IV. El deseo de vivir el Evangelio sin concesiones, de ir más allá de lo permitido para alcanzar lo absoluto. Y en ese proceso, el asceta se convierte en monje, la periferia en desierto, y la vida cristiana en una nueva forma de radicalidad que cambiará para siempre la historia de la Iglesia. En el corazón de Egipto, hacia mediados del siglo III,
nació un hombre que no pretendía fundar nada y que, sin embargo, acabaría marcando el rumbo de generaciones enteras. Su nombre era Antonio. No fue el primero en retirarse al desierto, ni el único que buscó una vida de radicalidad. Pero su existencia, tal como fue recogida por San Atanasio, se convirtió en el relato fundacional de una nueva forma de vida cristiana. Antonio nació en el seno de una familia cristiana acomodada, en una aldea del Egipto Medio. Desde joven conoció una vida relativamente sencilla, sin grandes sobresaltos, pero también sin una formación intelectual destacada. No fue un hombre de letras ni de especulación teológica. Su camino sería otro, más directo, más existencial. Tras la muerte de sus padres, quedó al cuidado de su hermana y de una considerable herencia. Y es en ese momento, en medio de una vida aparentemente estable, cuando se produce el giro decisivo. Según nos narra San Atanasio, un día Antonio entró en una iglesia y escuchó el Evangelio. Escuchó lo siguiente: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Antonio no interpretó estas palabras como una exhortación general, sino como una llamada personal. No hubo largas deliberaciones ni dudas prolongadas. Antonio salió, vendió sus bienes, repartió el dinero entre los pobres y decidió emprender una vida completamente nueva. No se trataba simplemente de un gesto de generosidad, sino de una ruptura total con su vida anterior. Sin embargo, sus primeros pasos no fueron los del gran solitario que la tradición ha consagrado. Antonio no se internó inmediatamente en el desierto más profundo. Comenzó su camino cerca de su aldea, en las afueras, donde vivían otros ascetas. Se puso bajo la guía de hombres que ya llevaban tiempo practicando una vida de renuncia, aprendiendo de ellos la disciplina del ayuno, la oración continua y el dominio de sí. Este detalle es importante. Antonio no aparece como un genio aislado que inventa una forma de vida, sino como alguien que se inserta en una corriente ya existente, aunque pronto la llevará más lejos que nadie. Poco a poco su vida se fue radicalizando. La proximidad de la aldea comenzó a parecerle insuficiente. Buscaba un silencio más profundo, una soledad más absoluta. Se trasladó a lugares cada vez más apartados, hasta llegar a una tumba abandonada en el desierto, donde decidió permanecer largo tiempo. Es allí donde San Atanasio sitúa uno de los elementos más característicos de la vida de San Antonio, el combate espiritual. Antonio no concibe el desierto como un lugar de descanso, sino como un campo de batalla. En la soledad, lejos de las distracciones, emergen con más fuerza los pensamientos, las tentaciones, los miedos. San Atanasio describe con gran intensidad sus luchas contra los demonios, que no deben entenderse solo en sentido literal, sino también como expresión de un combate interior constante. Antonio se enfrenta al hambre, al cansancio, al deseo de volver atrás, a la memoria de su vida anterior. Todo ello forma parte de una lucha que no tiene espectadores y que define el núcleo de su vocación. Este combate no es un episodio puntual, sino el eje de toda su existencia. El monje, en la visión de Antonio, es un hombre que lucha sin descanso, no contra enemigos visibles, sino contra aquello que le impide alcanzar la plena comunión con Dios. Por eso, el desierto no es un vacío, sino un espacio intensamente habitado, por la presencia de Dios, pero también por la resistencia interior del propio hombre. Con el tiempo, Antonio dio un paso más.
Se internó en una fortaleza abandonada en el desierto, un lugar aún más aislado, donde permanecerá durante años sin contacto directo con el exterior. Sus discípulos le llevan alimento de vez en cuando, pero él permanece en el interior, entregado a la oración y al combate espiritual. Este período es fundamental, porque configura definitivamente su figura. Antonio ya no es solo un asceta, sino un anacoreta en sentido pleno, un hombre separado del mundo para vivir únicamente para Dios. Sin embargo, la paradoja comienza a hacerse evidente. Cuanto más busca la soledad, más crece su fama. Otros hombres, atraídos por su ejemplo, comienzan a instalarse cerca de él. No forman una comunidad organizada, no hay una regla escrita ni una estructura definida, pero se crea una especie de constelación de discípulos que ven en Antonio a un padre espiritual. Este fenómeno marca el nacimiento de una forma de monacato que no es estrictamente solitaria ni plenamente comunitaria. Los monjes viven separados, pero unidos por una misma referencia. Finalmente, Antonio abandona la fortaleza y se traslada aún más al interior del desierto, a la región de la Tebaida. Allí continuará su vida, pero ya no como un desconocido, sino como una figura totalmente reconocida. Acuden a él no solo monjes, sino también laicos, incluso personajes importantes que buscan consejo, consuelo o dirección espiritual. Antonio, que había huido del mundo, se convierte en una referencia para ese mismo mundo. San Atanasio subraya que Antonio no pierde nunca el equilibrio. No se deja arrastrar por la fama ni por la influencia. Sigue siendo un hombre sobrio, austero, centrado. Su autoridad no proviene de un cargo ni de un conocimiento teórico, sino de la coherencia de su vida. Es precisamente esa coherencia la que le convierte en modelo. En este punto, su figura adquiere un significado que va más allá de su propia biografía. Antonio encarna una forma de vida que responde a una necesidad profunda de la Iglesia de su tiempo. No funda una institución, pero sí establece un paradigma. El del hombre que en medio de una Iglesia que ha dejado atrás la persecución, busca una nueva forma de radicalidad. Su vida muestra que el Evangelio puede vivirse con la misma intensidad fuera del martirio, en la soledad, en el silencio, en el combate interior. Por eso, la vida de San Antonio, escrita por San Atanasio, tuvo un impacto enorme. No era solo la historia de un hombre, sino la presentación de un ideal que podía ser imitado, adaptado y reproducido en distintos lugares. A través de ese relato, San Antonio dejó de ser un asceta egipcio para convertirse en el padre espiritual de una tradición que se extendería por todo el cristianismo. Así, la vida de San Antonio no se puede entender únicamente como una biografía individual. Es, en realidad, el punto de convergencia de una serie de tendencias que ya existían y el punto de partida de una expansión que transformará profundamente la espiritualidad cristiana. En él se unen la herencia del ascetismo anterior, la radicalidad del desierto y la capacidad de generar un modelo que otros podrán seguir. Y es precisamente ahí donde reside su grandeza, no en haber sido el primero, sino en haber sido el que dio forma, rostro y lenguaje a una vocación que muchos intuían, pero que él supo vivir hasta sus últimas consecuencias. Si hay un rasgo que define la vida de San Antonio, tal como la presenta San Atanasio, no es sólo su retirada al desierto, ni siquiera su austeridad extrema, sino el combate constante
que libra en lo más profundo de sí mismo. El desierto no es para él un lugar de huida, sino un escenario de lucha. Allí donde el hombre parece quedar solo, comienza en realidad una batalla invisible, intensa y prolongada, en la que se decide todo. San Antonio entra en el desierto como quien entra en guerra, no contra hombres ni contra poderes visibles, sino contra aquello que se esconde en el interior del alma y que en el lenguaje de San Atanasio toma forma en la figura de los demonios. Estos ataques no son un simple recurso literario, sino la expresión de una experiencia espiritual concreta, la del hombre que al despojarse de todo se enfrenta a sí mismo sin distracciones, sin refugios, sin excusas. San Atanasio describe estas luchas con un tono casi dramático. San Antonio es asaltado por pensamientos, por imágenes, por recuerdos, por deseos que buscan quebrar su resolución. A veces el combate adopta formas más violentas, como si fuerzas exteriores intentaran expulsarlo del desierto. Pero el verdadero núcleo de la lucha no está en lo externo, sino en lo interior, en la perseverancia, en la fidelidad, en la capacidad de mantenerse firme cuando todo invita a retroceder. En este sentido, el desierto se convierte en un lugar de revelación. Allí se manifiesta con claridad lo que en la vida ordinaria permanece oculto. Sin el ruido del mundo, sin la protección de la comunidad, el hombre descubre la fragilidad de su propia voluntad y la profundidad de sus contradicciones. San Antonio no idealiza esta experiencia, sabe que el camino es arduo, que el combate es continuo y que la victoria no es inmediata. Pero también sabe que es precisamente en esa lucha donde se purifica el corazón. El combate espiritual de San Antonio no consiste únicamente en resistir, sino en transformarse. Cada tentación superada, cada pensamiento vencido, cada acto de fidelidad en medio de la dificultad, va configurando una nueva forma de ser. El monje no busca solo evitar el mal, sino alcanzar una libertad interior que le permita vivir plenamente orientado hacia Dios. Y esa libertad no se obtiene sin esfuerzo, sin disciplina, sin una vigilancia constante. Hay en todo esto una dimensión profundamente épica, pero también profundamente silenciosa. No hay testigos, no hay reconocimiento, no hay gloria visible. La grandeza de San Antonio se construye en la soledad, en lo oculto, en lo que nadie ve. Y sin embargo, es precisamente esa lucha invisible la que le confiere una autoridad que otros reconocen. Porque quien ha vencido en sí mismo adquiere una claridad, una firmeza, una paz que no pueden fingirse. Con el tiempo, San Antonio alcanza una especie de equilibrio interior que San Atanasio describe como serenidad. No se trata de la ausencia de combate, sino de una estabilidad conquistada. El monje sigue luchando, pero ya no desde la inquietud, sino desde una firmeza profunda. Ha aprendido a discernir, a no dejarse arrastrar, a mantener el corazón en calma incluso en medio de la prueba. Así, el desierto deja de ser solo un lugar de enfrentamiento para convertirse también en un espacio de encuentro. El mismo escenario donde se libra la batalla es también el lugar donde se experimenta la cercanía de Dios. La soledad, que al principio puede parecer una privación, se revela como una posibilidad, la de una relación más directa, más pura, más intensa. En la vida de San Antonio, el combate espiritual no es un episodio, sino un camino que no termina, pero que conduce a una transformación real. Y en ese camino se revela el sentido profundo del monacato del desierto. No escapar del mundo, sino enfrentarse a lo que el mundo deja dentro del hombre. No evitar la lucha, sino asumirla hasta el final. No buscar una vida más fácil, sino una vida
más verdadera. Porque en el silencio del desierto, lejos de todo, San Antonio descubre que la batalla decisiva no se libra fuera, sino dentro del corazón del hombre. Y es allí donde día tras día se juega la fidelidad última. De la vida de San Antonio no surge una teoría, ni un tratado, ni una regla escrita. Surge una forma de vida, un modo concreto de habitar el mundo, o más bien de apartarse de él, que sin haber sido sistematizado, se convirtió en modelo para muchos. El monacato de San Antonio no se define por normas, sino por prácticas. No se define por estructuras, sino por una experiencia vivida hasta sus últimas consecuencias. En el centro de esta vida se encuentra la soledad. El monje se separa del ruido, de la multitud, de las preocupaciones ordinarias, no como rechazo del mundo, sino como búsqueda de una mayor claridad. En el silencio del desierto, todo se vuelve más esencial. No hay distracciones, no hay refugios externos. Solo queda el hombre ante Dios. Esa soledad no es aislamiento vacío, sino un espacio lleno de sentido, donde cada gesto adquiere peso y cada pensamiento revela su verdadero rostro. Junto a la soledad, la oración ocupa el lugar principal. No se trata de momentos aislados, sino de una actitud continua. Antonio vive en una tensión constante hacia Dios, como si toda su existencia estuviera orientada en una sola dirección. La oración no es una práctica entre otras, sino el eje que sostiene todo lo demás. En ella se apoya su combate, en ella encuentra fuerza, en ella descansa. A esta oración se une una disciplina rigurosa del cuerpo y de la vida cotidiana. El ayuno, la sobriedad, la renuncia a lo superfluo no son fines en sí mismos, sino medios para liberar al hombre de todo aquello que lo dispersa. Antonio no busca el sufrimiento por el sufrimiento, sino la simplicidad, la ligereza interior, la capacidad de no depender de nada que no sea esencial. El cuerpo no es despreciado, pero sí educado, sometido a una medida que lo haga transparente al espíritu. El trabajo manual forma también parte de esta vida. No hay ociosidad en el desierto. San Antonio trabaja, se sostiene con sus propias manos, mantiene una relación sobria con lo necesario. Este trabajo no tiene una finalidad económica en sentido estricto, sino espiritual. Evita la dispersión, ordena el tiempo, protege al monje de la inactividad que debilita el alma. Pero quizá uno de los rasgos más característicos de este modelo es su falta de estructura formal. No hay monasterios organizados, no hay una regla común, no hay una vida comunitaria en sentido pleno. Los discípulos de Antonio se establecen cerca de él, pero cada uno vive en su propia celda, en su propio espacio, manteniendo una cierta distancia. Se crea así una forma de vida intermedia, ni completamente solitaria, ni plenamente comunitaria. Hay una referencia común, la figura de San Antonio, pero no una organización definida. Esta forma de vida tiene una gran flexibilidad, pero también una gran exigencia. Sin una estructura que sostenga desde fuera, todo depende de la fidelidad interior del monje. No hay vigilancia externa, no hay obligaciones impuestas, no hay un horario común que marque el ritmo. Cada uno debe sostener su propia disciplina, su propia oración, su propio combate. Es una libertad que exige responsabilidad, una soledad que requiere fortaleza. Y sin embargo, en esa misma ausencia de estructura se encuentra también su fuerza, porque el monacato de San Antonio no se impone como un sistema, sino que se propone como un camino. No obliga,
atrae, no organiza, inspira. Y precisamente por eso puede reproducirse en distintos lugares, adaptarse a diferentes contextos, mantenerse vivo más allá de la persona que lo encarnó. Así, la vida de Antonio configura un modelo que sin haber sido diseñado se convierte en referencia. Un modelo de radicalidad, de simplicidad y de interioridad. Un modo de vida que no busca transformar el mundo desde fuera, sino transformar al hombre desde dentro. Y en esa transformación silenciosa, en esa fidelidad cotidiana, se encuentra el núcleo más profundo del monacato del desierto. El monacato del desierto no es una realidad uniforme, no existe una única forma de vida monástica, sino varias, que nacen en contextos distintos y que durante un tiempo conviven entre sí. Comprender estas formas es clave para no simplificar un fenómeno que desde sus orígenes fue plural y dinámico. La forma más característica y más antigua es el monacato eremítico o anacorético. Es el modelo que encarna San Antonio. El monje vive en soledad, separado del mundo y de los hombres, dedicado por completo a la oración, a la ascesis y el combate espiritual. No hay vida común ni estructura organizada. La relación con otros monjes existe, pero es mínima, casi siempre indirecta. Cada uno sostiene su propia vida interior en un espacio propio, en una celda, en una cueva, en el desierto abierto. Es la forma más radical, la más exigente y también la más frágil, porque todo depende de la fortaleza personal. Junto a este modelo aparece una forma intermedia, el monacato semi-eremítico. Aquí los monjes siguen viviendo en soledad, pero no completamente aislados. Sus celdas se encuentran relativamente próximas unas a otras, formando pequeñas agrupaciones. Se reúnen en momentos concretos, sobre todo los fines de semana, para la oración común, la celebración de la Eucaristía o la enseñanza de algún monje experimentado. Esta forma mantiene el ideal de soledad, pero introduce una dimensión de comunión que equilibra la vida individual. Lugares como Nitria o Escete fueron centros emblemáticos de este tipo de monacato. Finalmente surge el monacato cenobítico, que representa un cambio importante. Aquí los monjes ya no viven separados, sino en comunidad. Comparten la vida cotidiana, el trabajo, la oración, y se someten a una regla común bajo la autoridad de un superior. La figura clave de este modelo es San Pacomio. A diferencia del eremita, el monje cenobítico no organiza su vida de manera individual, sino que la integra en un orden común que regula los tiempos, las prácticas y las relaciones. Es importante subrayar que estas formas no se suceden necesariamente como etapas de una evolución lineal. Durante mucho tiempo coexistieron, influyéndose mutuamente. Algunos monjes pasaban de una forma a otra, otros permanecían siempre en el mismo modelo. Todas responden a una misma búsqueda, pero la encarnan de manera distinta. Así, el monacato del desierto no es una única vía, sino un conjunto de caminos que desde la soledad más radical hasta la vida comunitaria intentan dar forma a una misma aspiración: vivir el Evangelio en toda su exigencia. Lo que comenzó como la decisión silenciosa de algunos hombres en los márgenes del mundo, pronto se convirtió en un fenómeno de alcance inesperado. En pocas décadas, el monacato se extendió con una rapidez sorprendente.
multiplicándose en distintos territorios y adoptando formas diversas, pero manteniendo siempre su núcleo esencial: la búsqueda radical de Dios en la soledad, la disciplina y el combate interior. Egipto fue sin duda el gran escenario de esta expansión. Sus desiertos, Pispir, Nitria, Escete, se llenaron de monjes. Algunos vivían completamente aislados, otros en pequeñas agrupaciones. Atraídos por la fama de los grandes ascetas, hombres de todas partes acudían a estos lugares para aprender, para imitar, para comenzar una vida nueva. Aunque las cifras transmitidas por las fuentes pueden ser exageradas, no hay duda de que el número de monjes fue muy elevado, y de que estos espacios se convirtieron en auténticos centros espirituales. Pero el fenómeno no se limitó a Egipto. Muy pronto el impulso monástico alcanzó Palestina, Siria y otras regiones del Oriente cristiano. Allí, sobre un terreno ya preparado por experiencias ascéticas previas, el monacato encontró nuevas formas de desarrollarse. No se trató de una simple imitación de Egipto, sino de una recepción creativa de un ideal que cada iglesia adaptó a su propio contexto. Un elemento decisivo en esta expansión fue la difusión de la vida de San Antonio, escrita por San Atanasio. Este texto no solo narraba una biografía, sino que proponía un modelo. Su impacto fue inmediato, despertó vocaciones, inspiró imitaciones, dio forma a un lenguaje común. A través de él, el ejemplo de Antonio se convirtió en referencia universal y el monacato egipcio en paradigma para otras regiones. Así, en un tiempo relativamente breve, el desierto dejó de ser un espacio marginal para convertirse en un centro espiritual del cristianismo. Desde sus arenas, desde sus celdas silenciosas, surgió una forma de vida que atravesó fronteras y que sin necesidad de estructuras complejas logró arraigar en toda la Iglesia. El monacato del desierto no puede entenderse como una simple retirada, ni como una excentricidad de algunos hombres radicales. Es en realidad una de las grandes respuestas espirituales de la Iglesia ante un cambio histórico profundo. Cuando el cristianismo dejó de ser perseguido y comenzó a integrarse en el mundo, surgió la necesidad de preservar, de algún modo, la radicalidad del Evangelio, y esa radicalidad encontró en el desierto su nuevo espacio. Los monjes no sustituyeron a los mártires en el sentido de repetir su destino, sino en el de continuar su espíritu. Donde antes estaba el testimonio de la sangre, aparece ahora el testimonio de la vida entregada. El combate no desapareció, cambió de forma, se volvió interior, silencioso y constante. Y en ese combate, vivido lejos de la mirada del mundo, se forjó un nuevo ideal de santidad. El desierto se convirtió así en un lugar paradójico, vacío de hombres, pero lleno de sentido. Apartado del mundo, pero profundamente unido a él. Silencioso, pero fecundo. Desde allí, sin estructuras visibles ni proyectos de expansión, el monacato influyó en toda la Iglesia, recordándole que la fe no puede reducirse a una forma social, ni a una costumbre, ni a una pertenencia externa. La fe exige totalidad, exige coherencia, exige entrega. Y esa es, quizá, la herencia más profunda del monacato del desierto. No tanto una forma concreta de vida, sino una llamada permanente. Una llamada a ir más allá de lo superficial, a buscar lo esencial, a no conformarse con una fe acomodada. Una llamada que, nacida en la soledad de unos pocos, ha atravesado los siglos y sigue resonando como una invitación exigente y luminosa, la de vivir el Evangelio
sin reservas. Así concluimos el tema de hoy. Les invito a dejar sus sugerencias, propuestas y comentarios para enriquecer el contenido sobre la cristiandad oriental y sus tradiciones, cuna del cristianismo y hogar de los creyentes en Cristo desde la revelación. Todas estas historias y relatos los encontrarán aquí, en Oriens Fidei.